Historias de Jack. Empezamos. Nunca creí en las advertencias sobre la Deep Web. Pensaba que todo era exageraciones, cuentos urbanos para mantener lejos a los curiosos. Tú aún tienes la oportunidad de no repetir mi error, porque lo que voy a contarte no es una historia inventada. Es una sentencia que sigue respirándome en la nuca, incluso ahora. Empezó como una noche más, una de esas donde el insomnio y la apatía me empujaban a sumergirme en los rincones más sucios de Internet. Había pasado por foros clandestinos, chat rooms de hackers, mercados de drogas digitales, teorías conspirativas absurdas. Nada me sorprendía ya. La novedad había muerto en mí. Fue entonces cuando, entre capas de información corrupta y páginas abandonadas, encontré algo diferente. Un mensaje, apenas visible en medio del ruido: foro de carne, solo para verdaderos observadores. No era un banner ni una invitación típica. Era más bien un susurro escrito en código roto, como si no quisiera ser encontrado. No había publicidad, no había advertencias, solo un enlace crudo y una pregunta bloqueando el acceso. ¿Cuántos segundos sobrevive un cerebro después de ser decapitado? Una búsqueda rápida me dio la respuesta: 15 segundos. El dato parecía morboso, innecesario, pero también preciso. Lo escribí con los dedos temblorosos, casi como si algo más, algo dentro de mí, me obligara a hacerlo. La pantalla parpadeó y de inmediato sentí una punzada extraña en el estómago, como si hubiera cruzado un umbral invisible. La transmisión comenzó sin cortes ni cargando. Un cuarto diminuto, mugroso, iluminado por un único foco que colgaba de un cable pelado, oscilando de lado a lado. En el centro, sobre una mesa metálica oxidada, un hombre desnudo, atado de pies y manos con correas de cuero manchadas de sangre. El temblor de su cuerpo y los gemidos sordos que escapaban de su boca amordazada me erizaron la piel. Entonces, de entre las sombras de los bordes de la pantalla, emergieron dos figuras. Vestían túnicas negras salpicadas de rojo, y sus rostros estaban ocultos tras máscaras grotescas, híbridos de animales deformes y rostros humanos desfigurados. Uno de ellos portaba un bisturí quirúrgico, largo y brillante. El otro arrastraba una motosierra chirriante, cuyo motor jadeaba como un animal impaciente. Sin un solo saludo, sin una palabra, comenzaron. El bisturí se hundió en la carne viva con una precisión espantosa. El hombre trató de gritar, pero solo soltaba convulsiones inútiles contra sus ataduras. El chat, en una barra lateral, explotó con mensajes en idiomas que no reconocía. Apuestas sucias, comandos, exigencias. Corta primero los tendones. Arráncale los dientes uno a uno. Haz que dure. Haz que dure. Estaba paralizado. Mis dedos flotaban sobre el teclado, queriendo cerrar la ventana, apagar la computadora, cualquier cosa. Pero no podía. Era como si la pantalla hubiera succionado mi voluntad. Quise decirme que solo era una grabación, que era un montaje. Pero cuando el hombre en la mesa, entre su agonía, giró los ojos directamente hacia la cámara, los dirigió hacia mí, supe que era real. Y supe que de alguna forma él también me veía. El ambiente en mi cuarto cambió. El aire se volvió denso, irrespirable. Un leve crujido detrás de mí me arrancó de la hipnosis. En el reflejo negro del monitor, vi algo. Una figura alta, encapuchada, medio sumergida en las sombras de mi propia habitación. Me giré tan rápido que casi caigo de la silla, pero no había nada. Solo la penumbra habitual y el murmullo lejano del tráfico nocturno. Al volver a mirar la pantalla, la transmisión había cambiado. Ya no era la sala de tortura. Era una imagen en primera persona recorriendo un pasillo oscuro, similar al de mi propio edificio. Cada paso que daba la cámara parecía retumbar en mi oído. Cada detalle era escalofriantemente preciso. Los números de las puertas, la grieta en la pared, incluso el felpudo mugriento frente a mi apartamento. Al final del pasillo, la cámara se detuvo frente a mi puerta. Golpeó una vez, fuerte. En mi realidad, justo en ese mismo instante, escuché el mismo golpe en mi propia puerta. Se me heló la sangre. No me atreví a moverme. No me atreví ni a respirar. La pantalla titiló, dejando ver un único mensaje en letras carmesí, como grabadas con sangre.
Ya eres parte del Foro de Carne. Nos veremos pronto. Me levanté de un salto. Apagué la computadora a golpes. Arranqué el cable del enchufe. Desconecté el router. Todo el apartamento cayó en un silencio antinatural. Me atrincheré en mi habitación esa noche, abrazando un cuchillo de cocina, temblando como un niño. Me convencí de que solo era un truco, de que alguien me había hackeado, de que estaba paranoico. Al amanecer sin dormir, empaqué todo lo esencial en 2 mochilas. Cambié de número de teléfono, de cuentas, de vida. Me trasladé a otra ciudad bajo un nombre nuevo, en un edificio sin historial ni vecinos curiosos. Pensé que con distancia y anonimato podría enterrar el horror. Pero no puedes enterrar algo que ya se ha metido dentro de ti, algo que respira contigo, algo que ya sabe dónde estás. Y peor aún, algo que nunca olvida. El primer paquete llegó una semana después y pensé que podría ser una broma. Una de esas sucias bromas que se hacen en internet. Pero la mirada que me dio el cartero me heló la sangre. Me miró con una mezcla de incomodidad y lástima, como si supiera algo que yo no quería saber. Al principio no quería abrirlo, no quería ver lo que estaba dentro. Pero esa sensación de ser observado, esa opresión constante en el pecho, me hizo tomar la decisión de enfrentarme a lo que viniera. De todas formas, no tenía ya muchas opciones. Era un sobre sencillo, de papel grueso, sin remitente. Solo un nombre escrito con una tinta roja, algo que podría haber sido una mancha de sangre si no lo miraba con detenimiento. Jack. Nada más. El interior del sobre estaba vacío excepto por una lengua humana, grisácea y arrugada, seca como un trozo de cuero viejo. El olor, cuando lo saqué, era nauseabundo, como si estuviera flotando en formol durante semanas. Aquel objeto me hizo vomitar, pero lo guardé en una caja de metal. Algo dentro de mí me decía que no podía deshacerme de él. A la mañana siguiente, la segunda entrega. Esta vez la caja estaba más grande y más pesada. La abro con manos temblorosas y en su interior un frasco de vidrio. Dentro de él flotaba un ojo humano, perfectamente conservado en una solución transparente. El ojo aún se movía, girando lentamente hacia los lados, como si estuviera vivo. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. El horror en mi pecho se expandió con fuerza. Miré el frasco por unos segundos, incapaz de comprender lo que estaba pasando. ¿Qué demonios querían de mí? No era posible. No podía ser real, pero lo era. Fui a la policía. Sabía que no iban a hacer nada, pero necesitaba hablar con alguien. Necesitaba aferrarme a la esperanza de que había algo que pudiera hacer para detener esto. Cuando les mostré los paquetes, su rostro se tornó serio, pero era evidente que no creían en mí. Me miraban como si fuera el loco de turno, el que por alguna razón se había metido en una mala broma. Me hicieron algunas preguntas, pero rápidamente cambiaron de tema. No había pruebas, no había evidencia. Y la única recomendación que me dieron fue que me mudara, que cambiara de identidad si tanto temía por mi seguridad. Pero sí es justamente lo que acababa de hacer. Nadie en la policía quería tocar algo tan fuera de lo común, algo que los aterraba igual que a mí. Cada noche la paranoia se apoderaba de mí. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse solas. Las puertas crujían como si algo estuviera tocándolas, rozándolas desde el otro lado. Empecé a escuchar susurros, a percibir presencias en cada rincón oscuro. Nadie estaba en mi departamento, lo sabía, pero la sensación era la misma. Alguien me observaba, cada vez más. La verdadera pesadilla comenzó una madrugada, cuando el televisor se encendió sin motivo alguno. El volumen estaba al mínimo, pero podía escuchar perfectamente lo que venía de la pantalla. No era un noticiero ni una película de terror. Era mi propia imagen, grabada desde varios ángulos dentro de mi apartamento. Vi la cámara que me observaba desde la esquina superior izquierda de mi sala, desde el pasillo, desde el marco de la puerta. Había cámaras en cada rincón y yo no las había colocado. La transmisión mostraba lo que hacía, cómo caminaba por mi apartamento, cómo me acercaba al escritorio, cómo miraba a través de la ventana, cómo comía mi desayuno. Era como si alguien estuviera reproduciendo mi vida en tiempo real. Al lado de la imagen,
el chat de la transmisión se actualizaba con nuevos comentarios, todos iguales a los de aquella noche en el foro de carne. ¿Te das cuenta, Jack? Nos estás viendo, pero nosotros también te estamos viendo a ti. El sudor me caía por la frente. Sabía que no podía huir. Miré mi puerta. De alguna manera, la seguridad de mi departamento ya no existía. Los cerrojos, las ventanas, todo parecía obsoleto. Había algo mucho más grande que estaba controlando mi vida ahora. En ese momento, supe que el foro de carne no era solo un lugar en la web. Era una red, una organización, un ente que me había marcado como una presa. Desperté de madrugada, como siempre lo hacía desde que todo esto comenzó. La casa estaba en silencio, pero algo se sentía mal. Me levanté y caminé hacia la puerta. Algo me empujaba a abrirla. Tal vez la desesperación de saber que ya no podía escapar me hizo ceder. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada con una cadena. Intenté forzarla, pero no pude. Fue entonces cuando oí un golpe sordo, el mismo golpe que había escuchado en el pasillo de aquella grabación, el mismo golpe de la cámara. Mi respiración se volvió errática. Me giré, buscando algo para defenderme. Los ruidos aumentaron como si algo o alguien se estuviera acercando a mí. El sonido de pasos amplificados en el pasillo, el crujir de la madera. Fue en ese momento que supe lo que se venía. Los mismos dos hombres que vi en la transmisión, las máscaras grotescas, las herramientas macabras, aparecieron de entre las sombras del pasillo. No había escape. Intenté correr hacia las ventanas, pero las encontré selladas con gruesas placas metálicas. Nadie me escucharía. La sensación de claustrofobia aumentaba. Los hombres se acercaron, uno de ellos con un bisturí afilado, el otro con una motosierra. Vi el brillo del metal bajo la tenue luz de los pasillos y sentí como si mi estómago fuera a caer al suelo. Me arrastraron hacia el centro de la habitación. Me ataron a una silla metálica y comenzamos la subasta en vivo, tal como la mostraban en el chat. El bisturí cortó mi mejilla, separando la carne como si fuera mantequilla. La sangre brotó de inmediato y sentí que mi mente se nublaba, pero algo dentro de mí me obligaba a permanecer consciente, a sentir cada centímetro de dolor. Las apuestas en el chat explotaban, gente ofreciendo cantidades astronómicas de dinero por cada parte de mi cuerpo. Nadie pensaba en mí como un ser humano. Yo era una mercancía. Cuando el hombre con la motosierra dio el primer tirón, abriéndome el abdomen, supe que no había vuelta atrás. Mis entrañas caían lentamente y el aire se llenaba con el ruido del motor y el aroma metálico de mi propia carne. A cada movimiento la tortura se hacía más profunda, más horrenda. El último suspiro me llegó mientras la motosierra cortaba mis costillas. Mis últimos segundos de vida fueron transmitidos, inmortalizados en alta definición, alimentando el morbo de miles de extraños. Ahora sé que nunca fui un espectador. Siempre fui parte del menú. No hay escapatoria. Si algún día ves el enlace del foro de carne, si sientes la tentación de hacer clic, recuerda mi historia. Recuerda que yo también creí que podía mirar sin ser visto. Pero en el foro de carne, nadie solo observa. Todos terminan sirviendo. Si quieres conocer más relatos que exploren lo oscuro y lo macabro de la web, no olvides darle like. Para aquellos que no me conocen, soy camionero. He recorrido este país durante más de 20 años, atravesando desde las montañas rocosas hasta los desiertos áridos, transportando carga por rutas solitarias y peligrosas, y conociendo a cada tipo de conductor que se cruza en mi camino. Nunca pensé que algo como lo que sucedió esa noche podría ocurrir, algo que transformaría mi vida para siempre, algo que comenzó como un simple error en la red, una curiosidad que a su vez me convertiría en blanco de algo mucho más oscuro de lo que imaginé. Era agosto de 2008, un verano más cálido que de costumbre. El aire denso me pegaba contra el rostro mientras conducía mi camión por la autopista 60, una carretera que atraviesa el Bosque Nacional Mark Twain, en Missouri. Había manejado esta ruta un montón de veces, y para ser honesto, nunca pensé que algo raro fuera a ocurrir. La solitaria autopista parecía interminable, bordeada por árboles que, de noche, ofrecían un manto de oscuridad absoluta.
Sin embargo, esa noche fue diferente. Algo en el aire me decía que no todo estaba bien. Llevaba horas conduciendo y mi mente ya estaba cansada, igual que mi cuerpo. Pensé en parar en una estación de camiones cerca de Springfield, tomar algo, ir al baño y descansar un poco antes de continuar con mi viaje. Pero cuando faltaban unos pocos kilómetros para llegar a la estación, vi algo que me hizo frenar de golpe. Un camión destartalado estacionado en la orilla de la carretera, su capó levantado y el motor humeando. Pensé que tal vez alguien necesitaba ayuda, así que reduje la velocidad y me acerqué al vehículo. Vi a un hombre corpulento de unos 45 años, con la camiseta blanca manchada de grasa y su rostro tan cubierto de suciedad que casi no podía distinguirlo. Me hizo una señal con las manos, y sin dudarlo, me detuve. El código no escrito de los camioneros es claro. Siempre nos ayudamos entre nosotros. Y ese código fue lo que me hizo detenerme, aunque ahora desearía no haberlo hecho. «Gracias por parar, hermano», dijo, estrechándome la mano. «Me llamo Tomás. Mi camión se quedó tirado por el alternador». Me explicó que llevaba horas esperando a un mecánico que nunca llegó, y le prometí llevarlo al pueblo más cercano, que estaba a unas 20 millas de distancia. No me pareció una mala idea. Después de todo, él era un camionero como yo. ¿Quién iba a imaginar que tras ese gesto de ayuda estaría entrando en un oscuro laberinto? Tomás era muy hablador. Me contó sobre su vida en Alabama y su camión viejo, que parecía más una chatarra que un vehículo de carga. A lo largo de los minutos, se fue soltando y me habló de su último trabajo, un cargamento para San Luis, y de cómo su camión había estado fallando en los últimos días. A pesar de su charla amena, algo en el aire comenzó a cambiar. Una sensación extraña que no podía sacudirme. Miré por el espejo retrovisor y fue entonces cuando noté a los dos autos. Al principio los vi lejos, tal vez demasiado lejos para ser motivo de preocupación. Pero conforme pasaron los minutos, algo me hizo fijarme más en ellos. No intentaban adelantar. Simplemente nos seguían, a una distancia constante, sin mover un dedo para cambiar su trayectoria. ¿Conoces a esos tipos?, Swingo, pregunté a Tomás, señalando con la cabeza los autos que ya nos seguían de cerca. No, respondió rápidamente, pero no pude evitar notar que su tono había cambiado. No sonaba convencido. Su mirada nerviosa me puso alerta. En ese momento, la tensión aumentó. Yo bromeé, tratando de aliviar el ambiente, preguntando si estaba huyendo de alguien, pero Tomás rió de manera forzada, y algo en su risa me hizo pensar que no todo estaba bien. La autopista estaba desierta, y eso me inquietaba aún más. ¿Por qué esos autos no intentaban adelantarnos? Entonces, de repente, ambos autos aceleraron al mismo tiempo, adelantándonos con una velocidad inesperada. Giraron bruscamente en la carretera, bloqueándonos el paso. Mi corazón dio un vuelco. Frené de golpe, el sonido de los frenos gritando en el aire, y el sudor me empezó a recorrer la espalda. Los tres tipos salieron de los autos armados, con pasos firmes, decididos. Yo estaba petrificado, y al mirar a Tomás, su rostro estaba tan pálido como una hoja. Nunca lo había visto tan asustado. ¿Qué diablos quieren? Component placement, pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba. «¡Sal del camión!», ordenó uno de los hombres. Su voz era tan grave como un trueno. Sin poder hacer mucho más, salimos del camión. Nos apuntaron con las armas y nos ordenaron que nos acercáramos al borde de la carretera. Mientras lo hacíamos, uno de ellos, el tipo más alto, comenzó a revisar nuestras pertenencias. Me dio un golpe en el estómago al darme cuenta de que había dejado mi pistola en casa, tras una nueva política de la compañía que prohibía el porte de armas. Estaba completamente vulnerable. Los hombres nos vaciaron los bolsillos y tras unos segundos de tensión, uno de ellos ordenó que subiera al auto con él, mientras los otros se llevaban a Tomás. Sin saber qué hacer, me subí al auto, siguiendo la única dirección que parecía tener sentido en ese momento. Nos dirigimos hacia un camino de tierra que se adentraba más y más en el bosque. El pánico se apoderaba de mí y el instinto de supervivencia me decía que debía escapar, pero no había escapatoria. No iba a dejar a Tomás atrás. El viaje fue largo, aunque probablemente no duró más de 20 minutos. Nos detuvimos en un claro. Los hombres nos hicieron bajar del vehículo y nos dirigieron hacia una vieja cabaña abandonada.
Al ver la edificación, supe que este no era un simple robo. Mi corazón latía con fuerza, y algo en mi cabeza gritaba que había algo mucho más grande detrás de todo esto. La cabaña estaba destartalada, el aire estaba pesado con el polvo y el olor a humedad. Los hombres nos empujaron hacia un sofá viejo y roído. «No traten de escapar», dijo uno de ellos mientras nos ataban las manos y los pies. Su voz se volvió burlona cuando agregó: «Y no se les ocurra correr hacia la policía. Sabemos dónde viven». En ese momento la verdad me golpeó con la fuerza de un tren. Ellos no eran simples ladrones. Eran parte de algo mucho más siniestro. Al principio, me pareció que todo esto era un error, un golpe de suerte para ellos. Pero lo entendí rápidamente. Un error mío, una pequeña curiosidad, una investigación en la Deep Web que había dejado una huella, fue lo que había provocado todo esto. Una semana antes, me había adentrado por curiosidad en la parte más oscura de la red. Sabía que la Deep Web albergaba mercados ilícitos, pero no tenía idea de que me había topado con algo mucho más grande. Investigaba, sin querer, sobre las rutas de camiones, los cargamentos, los puntos solitarios donde era fácil robar. Había filtrado, sin darme cuenta, una información valiosa para una organización criminal que operaba en la Deep Web. Ellos sabían exactamente cuándo y dónde actuar, y todo fue gracias a mi error. Tomás, con voz temblorosa, me preguntó si pensaba que íbamos a morir allí. Y aunque mi mente gritaba que sí, traté de mantener la calma. «No, si conseguimos escapar», le respondí, aunque mi voz estaba llena de dudas. Pasaron unas horas antes de que finalmente logré aflojar las cuerdas que me sujetaban. Sabía que tenía que actuar rápido, pero el miedo me paralizaba. Finalmente, pude liberarme y comencé a desatar a Tomás. La tensión entre nosotros era palpable. Sin perder tiempo, salimos de la cabaña y corrimos en dirección al bosque, buscando un camino hacia la libertad. Después de lo que me pareció una eternidad, encontramos un camino. Era oscuro y el miedo nos rondaba. Entonces, un sonido nos detuvo. El ruido de un vehículo se acercaba. Pensé que podían ser los hombres que nos habían capturado. Pero al ver de cerca, descubrimos que no era el mismo tipo de vehículo. Era un viejo sedán, y el conductor era un hombre mayor, con el rostro marcado por los años. «¿Qué está pasando aquí?» «Component placement», preguntó el hombre con una clara desconfianza en su voz. «Necesitamos ayuda», respondí con desesperación. «Nos robaron, nos secuestraron. Por favor, llame a la policía». El hombre asintió y nos llevó al pueblo más cercano, Ellington. Desde allí, pudimos contactar con la policía y finalmente contar nuestra historia. Aquel día el sheriff Stewart nos escuchó con atención, y a pesar de que tomaron nuestra denuncia en serio, nunca encontré respuestas definitivas. Los hombres nunca fueron capturados y mi camión apareció abandonado en el bosque. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué querían de nosotros? Esas preguntas siguen rondando en mi cabeza. Nunca volví a ser el mismo. La Deep Web, ese lugar oscuro donde los secretos se esconden, me había arrastrado a un abismo del cual nunca podré escapar. Ahora cuando conduzco, lo hago con una constante sensación de alerta, como si la red, esa red oscura que nunca olvidé, aún estuviera observándome. Y aunque sigo adelante, siempre estaré consciente de que lo peor puede estar esperando en la siguiente curva, al acecho. Antes de esta historia, antes de los horrores que viví, solía ser como cualquiera de ustedes. Vivo en un mundo donde la tecnología nos conecta, donde lo que parece inofensivo puede convertirse en algo mucho más grande y oscuro. Mis amigos y yo éramos curiosos, un grupo de jóvenes inmaduros que querían explorar más allá de los límites establecidos. ¿Quién pensaría que una simple decisión, un simple clic, podría arrastrarnos al abismo? Esa noche comenzamos como lo haría cualquier persona aburrida, buscando algo emocionante en Internet. Siempre habíamos hablado de la Deep Web, ese lugar al que nadie realmente debería ir, pero del que todos escuchamos historias. Yo no era escéptico, pero tampoco creía que el riesgo fuera tan grande. Como cualquiera de nosotros, pensaba que solo estaba en busca de algo raro, algo que nos diera un poco de emoción. Fue Alex quien sugirió el enlace.
un foro donde supuestamente se retaban a la gente a completar pruebas oscuras, de esas que rondan los rincones más oscuros de la red. «Es solo un juego», nos dijo, su voz nerviosa pero emocionada. Todos nos reímos, como si tuviéramos todo bajo control. Yo no sabía por qué, pero algo en mi interior me decía que esto no terminaría bien. El primer enlace era simple, nada más que un pequeño archivo comprimido. Lo descargamos sin pensarlo demasiado. Cuando lo abrí, mi corazón latió más rápido. En la pantalla apareció un mensaje en letras rojas brillantes que decía: «¿Te atreves a jugar?». El mensaje desapareció tan rápido como apareció, y antes de que pudiéramos reaccionar, otra ventana emergió con una cuenta regresiva. 10 minutos. «Es solo un juego». Eso pensaba, repitiéndomelo una y otra vez, mientras el reloj avanzaba. Pero dentro de mí, la incomodidad se transformaba en una sensación extraña. Una presión que sentía en el aire, como si algo nos observaba. Pero claro, ¿qué podría haber en un simple archivo comprimido que nos hiciera sentir así? El primer reto fue sencillo: encontrar algo perdido en una carpeta de archivos en la computadora. No parecía nada fuera de lo común, hasta que me di cuenta de algo extraño. Los archivos no tenían nombre, solo números y símbolos. No había forma de saber qué era lo que estábamos buscando, ni cómo debía ser encontrado. Pero cuando finalmente lo descubrimos, mi piel se erizó. El archivo en cuestión no era algo que pudiera estar allí por accidente. Se titulaba «El juego comienza». Alex fue el primero en hacer doble clic. La pantalla parpadeó, nada fuera de lo normal, hasta que las letras comenzaron a distorsionarse, como si fueran arrastradas por algo más allá de la pantalla. No entendíamos qué estaba pasando, pero el aire comenzó a volverse espeso. Un silencio denso nos rodeaba. Una sensación de claustrofobia llenó la habitación. Todos comenzamos a mirar hacia la puerta, como si algo estuviera fuera de lugar. «¿Quién más está jugando?», preguntó Javier, el más escéptico del grupo. La respuesta llegó en forma de un mensaje que apareció en la pantalla de la computadora, sin previo aviso. «Nosotros estamos observando, ahora comienza lo divertido». Mi corazón dio un vuelco. Fue en ese momento cuando las cosas comenzaron a torcerse. No solo era un simple juego, algo más estaba sucediendo. La computadora comenzó a hacer ruidos extraños, como si alguien estuviera manipulándola desde fuera. Los comandos y las imágenes en la pantalla se desdibujaban, y la presión en el aire aumentaba. Sara, la más tranquila de todos, comenzó a moverse erráticamente, como si estuviera en trance. Caminaba en círculos, murmurando frases que no tenían sentido. «No podemos salir, no podemos salir». Sus ojos estaban desorbitados. «¿Qué está pasando, Jack?», me preguntó, tomándome de la mano con una fuerza que nunca le había visto antes. Podía ver el miedo en su rostro, el miedo de lo desconocido. «Es solo un error», intenté decir, pero mi voz sonó vacía, como si ni yo mismo me creyera. Luisa, que siempre había sido la más escéptica, se acercó a la ventana para tratar de ver si había algo extraño afuera. Miró hacia las calles oscuras, pero lo que vio no era el vecindario que conocíamos. Las casas parecían doblarse hacia adentro, como si algo las estuviera aplastando, empujándolas hacia el centro de nuestra casa. En ese instante, su rostro palideció. «Esto no es real», susurró. Esto no puede ser real». Fue en ese momento cuando escuchamos el crujido de la puerta, que había estado cerrada con llave todo el tiempo. Un sonido tan bajo, como si algo estuviera presionándola desde fuera. Nos acercamos a la entrada, pero justo cuando estábamos a punto de abrirla, el sonido se detuvo. Y luego, algo que jamás podré olvidar. Un largo suspiro. Un suspiro que parecía provenir de las paredes mismas. «Hay algo ahí», murmuró Luisa, su rostro completamente empalidecido. Su voz temblaba. Nos acercamos a la computadora nuevamente, con la esperanza de encontrar una respuesta. Pero lo que vimos nos paralizó. La pantalla mostraba algo mucho más aterrador que las palabras incompletas que habíamos visto antes. Aparecieron los rostros de todos nosotros, uno por uno, pero distorsionados, como si nos estuvieran observando desde un lugar oscuro, fuera de nuestra comprensión. «Nos están controlando», susurré, casi sin darme cuenta.
Nos están mirando. Estamos atrapados. La computadora comenzó a hacer un ruido bajo, como si las palabras mismas se arrastraran hacia algún lugar oscuro. Y luego, una nueva advertencia apareció en la pantalla. Ya no pueden salir. La casa está cerrada. El juego ha comenzado. La atmósfera se volvió asfixiante. Cada uno de nosotros sentía que el aire se hacía más denso, como si estuviéramos respirando bajo el agua. Cada sonido, cada movimiento, se amplificaba en nuestros oídos. El crujido de las paredes, el eco de nuestros propios pasos, todo parecía rodearnos, atraparnos. Pero lo peor estaba por llegar. Un rugido como si algo pesado se estuviera arrastrando por los pasillos resonó en la casa. Fue como un latido, profundo y terrible, y entonces, como una sombra, algo se deslizó por el suelo. Era una figura sin rostro, más oscura que la misma noche, y se movía con una rapidez aterradora. Desapareció de nuestra vista antes de que pudiéramos reaccionar. Todos nos quedamos helados, como si el simple hecho de movernos nos hiciera más vulnerables. De repente, la computadora cobró vida nuevamente, como si fuera el centro de todo. Las palabras comenzaron a parpadear con una velocidad frenética, como si alguien estuviera escribiendo sin descanso. Uno por uno caerán. El mensaje era claro y las luces de la casa comenzaron a parpadear. El miedo se apoderó de nosotros. Lo peor era que no podíamos ver al enemigo. Solo sentíamos su presencia, sus ojos invisibles sobre nosotros. Sara, en un acto impulsivo, corrió hacia la puerta buscando escapar. Pero justo antes de alcanzarla, la puerta se cerró de golpe. La atrapó con una fuerza inhumana y un grito de terror salió de sus labios. Nadie se movió. Todos nos quedamos parados mirando cómo el terror la devoraba. La puerta se cerró con tal estrépito que la casa tembló y el eco resonó en nuestras cabezas. No hay escape, el juego ha terminado. Nos miramos unos a otros, aterrados. Sabíamos que Sara ya no estaba con nosotros. Estaba atrapada como todos nosotros. La luz de la habitación parpadeó una vez más y luego todo se apagó. La oscuridad fue absoluta. De repente la figura sin rostro apareció de nuevo, esta vez en la pantalla. Sus ojos vacíos nos miraban desde la oscuridad de la computadora. Cada uno de nosotros, uno por uno, comenzó a desaparecer. Era como si estuviéramos siendo arrastrados por sombras invisibles. No podíamos hacer nada. Solo quedábamos yo y Javier. El resto había desaparecido. La pantalla parpadeó nuevamente y apareció un último mensaje. Ahora es tu turno. Lo último que vi fue la figura acercándose a mí, como un espectro que venía a reclamar lo que le pertenecía. Nunca volvieron a escuchar de nosotros. Nadie sabe qué nos pasó, qué nos arrastró hacia ese oscuro abismo. Lo único que sé es que la cuenta regresiva de la Deep Web comenzó de nuevo. Y esta vez, más víctimas caerán. ¿Te atreves a jugar? Todavía me atormenta pensar en cómo un simple clic, una decisión tomada por pura curiosidad, me llevó a adentrarme en lo más profundo de la oscuridad. Si pudiera retroceder en el tiempo, si pudiera evitarlo, lo haría sin dudarlo. Pero ya es demasiado tarde. Lo que descubrí allí, en la Deep Web, ha dejado cicatrices en mi mente que nunca sanarán. Lo que comencé como una exploración inofensiva se convirtió en una pesadilla que persiste, acechando desde las sombras, donde las huellas de Leonard Gray nunca desaparecen. Todo comenzó, como dije, una tarde común. El aburrimiento había ganado la batalla en mi vida. Como cualquier persona joven, me sentía invencible, incapaz de ver las consecuencias de mis acciones. Había oído rumores sobre la Deep Web, un lugar oscuro y oculto, al margen de la Internet que todos conocemos. Muchos hablaban de foros de hackers, de subastas ilegales, de sitios que la policía jamás podría alcanzar. Pero lo que nadie me contó fue que, en ese abismo digital, las mentes más perturbadoras pueden encontrarse, buscando algo mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Esa tarde mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común. Accedí a un navegador especial, uno que me permitiría llegar a los rincones más oscuros de la red. La pantalla parpadeó
La conexión fue extraña, pero sentí una extraña fascinación. Navegué por foros, encontré discusiones crípticas, sitios con códigos incomprensibles, pero algo llamó mi atención. Un foro titulado Conexión Profunda, un vínculo que trasciende. La simplicidad del título contrastaba con lo inquietante de la descripción que lo acompañaba. Algo en mi interior me dijo que debía seguir adelante. De alguna forma sabía que no era una coincidencia. El post, escrito por un hombre que se hacía llamar Leonard Gray, estaba redactado como un diario personal. Relataba su vida, sus experiencias y, lo más perturbador, sus deseos. Hablaba de una conexión única, algo que no se podía describir con palabras comunes. A medida que leía, sentí una mezcla de repulsión y fascinación. Describía encuentros con personas, pero no en términos normales. Había algo profundo, casi místico, en su manera de relacionarse con ellos. No era amor ni amistad lo que buscaba. Era algo mucho más oscuro, un deseo de absorción, una necesidad de tomar algo vital de otro ser humano. Las palabras de Leonard me atraparon de una forma extraña. Me sentí incapaz de parar de leer. Cada frase era más desconcertante que la anterior. Había algo en su estilo, en su forma de escribir, que me hacía sentir como si estuviera siendo observado. He encontrado la unión definitiva, escribía. No es el amor ni la amistad, es algo más allá de eso, algo que pocos podrán entender. Pero sé que tú lo comprenderás, Jack. Al principio pensé que era una broma, una especie de juego entre usuarios de la Deep Web, algo macabro para impresionar. Pero a medida que leía más, un sentimiento de inquietud me invadió. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía algo tan personal sobre mí? La pantalla de mi computadora parpadeó y se apagó de golpe. Traté de encenderla, pero no respondía. Era como si algo hubiera interferido con el sistema. No era la primera vez que mi computadora fallaba, pero esa vez sentí que había algo detrás de ese error. Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento. La tensión era palpable, el aire pesado. Me levanté, caminando hacia la ventana, pero no vi nada fuera de lo normal. Todo parecía en calma, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Fue entonces cuando recibí el primer mensaje privado. El nombre del remitente era claro: Leonard Gray. Sé que estás ahí, sé que estás leyendo. Quiero hablar contigo, Jack. Quiero que comprendas lo que es posible. El pánico se apoderó de mí. Mi mente quería negar lo que estaba leyendo, pero mi cuerpo no respondía. No podía dejar de mirar esa pantalla. ¿Cómo podía saber Leonard que estaba allí, en ese preciso momento? La sensación de estar siendo observado se intensificó, como si una presencia invisible estuviera acechando detrás de cada rincón de mi habitación. Intenté ignorar el mensaje, cerrando la computadora y apagando la pantalla, pero la sombra de Leonard persistió en mi mente. Esa noche, cuando ya pensaba que todo había terminado, el miedo regresó. A las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. El mensaje era de Leonard. Mañana, 8 de la noche, frente a tu casa. No te preocupes, no estarás solo. El terror se apoderó de mí. ¿Cómo podía saber dónde vivía? ¿Qué quería de mí? El mensaje era tan específico, tan directo, que no pude hacer otra cosa que mirar fijamente la pantalla, buscando alguna explicación racional. Pero no la había. Pensé en llamar a la policía, pero algo dentro de mí me decía que nada podía detener lo que se venía. De alguna forma, su presencia ya estaba en mi vida, como una sombra que no podía desvanecerse. A las 8 de la noche, no pude evitarlo. Me asomé por la ventana. Allí estaba, parado en la esquina de mi calle. Leonard. No había duda. Sus ojos, fríos y vacíos, me miraban fijamente, como si esperara que lo invitara a entrar. El miedo no era algo físico, era algo mucho más profundo. Sentí que mi alma estaba siendo devorada solo por su mirada. Esa fue la primera vez que lo vi. No era un monstruo de película, no era un ser sobrehumano, pero había algo en él que me helaba la sangre. Se acercó a mi puerta, golpeó con calma, con una tranquilidad casi insoportable. Algo en su rostro mostraba una seguridad macabra, como si supiera que todo lo que había pasado hasta ahora había sido inevitable. Al abrir la puerta,
Lo vi de pie frente a mí, como si fuera el visitante más común. Un hombre alto, de cabellera oscura, con una mirada fija que atravesaba cualquier intento de escapar. «Quiero que lo comprenda», dijo con voz suave, casi seductora. «Quiero que sientas lo que yo siento. Este vínculo, Jack, es algo sublime. Es la verdadera conexión. Nadie lo entiende, nadie puede comprenderlo, pero tú sí». Lo invité a entrar, más por miedo que por deseo. Cada paso que daba dentro de mi casa me parecía una condena. Me senté en el sofá, incapaz de moverme, incapaz de articular palabra. Leonard se sentó frente a mí y sin apartar su mirada sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Al encenderlo, una pantalla se iluminó, proyectando una imagen perturbadora. Era él, Leonard, junto a otro hombre. La escena no era un simple video. Lo que estaba viendo era real, y la brutalidad con la que Leonard mordía la garganta del hombre que tenía frente a él me heló la sangre. No era una mordida romántica de vampiro, no. Era un acto salvaje, primal, desgarrador. «Esto», dijo Leonard con calma, «es lo que me une a los demás. No es algo que puedas entender, no es algo que puedas juzgar. Solo lo entiendes cuando lo experimentas». El horror me paralizó. Intenté retroceder, pero la fuerza de su presencia me mantenía en el sitio. No podía escapar de su mirada, de su aura. Era como si su voluntad me dominara. «Lo que ves aquí», continuó Leonard, «es solo el comienzo. El vínculo es profundo, Jack. Tú y yo podemos compartir algo mucho más grande, mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría experimentar». Me acerqué lentamente hacia la puerta. Mi respiración era entrecortada. El miedo me consumía, pero la adrenalina me empujaba a actuar. Al llegar a la puerta, algo extraño sucedió. Se cerró de golpe. En ese momento, entendí que estaba atrapado. «Jack», susurró Leonard, con una sonrisa que no parecía humana. «No puedes irte. Ahora sabes demasiado. Ahora estás aquí, conmigo, y no vas a escapar. Quiero compartirlo contigo. Quiero que seas parte de este vínculo eterno». Con terror absoluto, lancé una lámpara hacia la ventana. El vidrio se rompió con un estrépito ensordecedor. Fue suficiente para distraerlo un momento, y en ese instante corrí hacia la ventana rota. La sensación de que Leonard estaba detrás de mí, tan cerca, era insoportable. Pero corrí con todo lo que me quedaba de vida. Finalmente, caí al suelo. Un coche frenó abruptamente frente a mí. El conductor, un hombre de rostro pálido, me miró aterrorizado. «¿Estás bien?», me preguntó. Yo no podía responder. Mi mente estaba congelada, mis piernas temblaban. Solo podía pensar en una cosa: escapar. Al llegar al hospital sentí que por fin estaba a salvo, pero Leonard ya no estaba. Nadie podía encontrarlo. Ya no estaba en su casa. Ya no estaba en ningún lado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al día siguiente, al navegar por la red en busca de algo para distraerme, encontré un mensaje. Un mensaje que heló mi sangre. En un foro oculto de la Deep Web, alguien había escrito una historia inquietantemente similar a la mía. Decían que Leonard no estaba solo, que otros como él existían, esperando, observando, buscando conexiones. Tal vez Leonard desapareció de mi vida, pero nunca dejó de acecharme. Y ahora sé que, en la oscuridad de la Deep Web, hay muchos más como él, esperando a hacer el mismo trato. ¿Estás listo para entender lo que significa el vínculo? Desde que descubrí la Deep Web, algo en mi interior cambió. Al principio era solo curiosidad. Me había topado con una leyenda en un foro, una historia vagamente detallada sobre un código que otorgaba control absoluto sobre todo lo que tocaba. Un código que no solo alteraba sistemas, sino que, según los rumores, abría una puerta a un mundo más allá de la comprensión humana. Estaba tan lejos de la realidad como podría estarlo cualquier cosa. Pero las historias de poder absoluto son irresistibles, ¿verdad? No soy un novato en el mundo de la programación. De hecho, mi vida gira en torno a la informática. Trabajo como hacker ético, buscando vulnerabilidades y sistemas rotos que otros no pueden detectar. Pero lo que vi aquella noche era diferente.
Era como si todo mi conocimiento previo hubiera sido irrelevante, como si este código pudiera transformar el mundo entero en algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. A medida que me sumergía más en los rincones de la red, encontré el archivo. Un simple archivo con el nombre Código Perdido. Estaba marcado con una etiqueta que destilaba misterio, un nombre que susurraba algo antiguo y prohibido. La sensación de encontrarlo me envolvió de inmediato. No sé si fue la pura curiosidad o una fuerza más allá de mi control, pero lo ejecuté sin pensarlo dos veces. La pantalla parpadeó, luego se apagó. Al principio nada parecía extraño, pero cuando intenté volver a encenderla, el mundo comenzó a cambiar. Un espeso vaho, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto densa, surgió de la pantalla. Sentí un tirón en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia el monitor. Un zumbido bajo comenzó a llenar la habitación, como si algo estuviera despertando, una presencia antigua y hostil. Mi corazón latía con fuerza, mi mente luchaba por encontrar una lógica en todo eso, pero la sensación de estar atrapado me envolvía. Intenté apagar la computadora, desconectar todo, pero no podía. Las teclas no respondían. La luz de la habitación parpadeó, y por un instante sentí que la gravedad misma se deformaba. La habitación comenzó a ser absorbida por la pantalla, como si estuviéramos siendo devorados por un agujero negro digital. De repente, la presión desapareció. La niebla se disipó. Me encontraba de vuelta en mi silla, pero algo no estaba bien. Las sombras en la habitación ya no se comportaban como debían. Se deslizaban por las paredes, distorsionándose, moviéndose con una agilidad que jamás habían tenido. Como si el mundo entero estuviera fuera de lugar, fuera de tiempo. Desperté sudoroso. Al principio pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla creada por mi mente agotada. Pero lo que vi cuando miré al reloj me heló la sangre. Las manecillas no se movían. El tiempo, o al menos mi percepción de él, estaba detenido. Miré mi computadora. La pantalla permanecía apagada, pero un extraño zumbido venía de ella. Me acerqué, el aire frío rozando mi piel, y vi que en el borde de la pantalla las letras comenzaban a moverse. Al principio, solo un par de símbolos extraños, luego frases incompletas, y después algo más. Estás atrapado. La sensación de ser observado me invadió nuevamente. Quise gritar, pero algo me lo impedía. Un ruido bajo comenzó a resonar, un susurro que salía de la computadora. No era un sonido que viniera de un altavoz. Era como si las palabras nacieran en mi cabeza. Te has atrevido a cruzar el límite. Una presión en mi pecho me hizo caer de rodillas. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. No sabía si estaba soñando o si me encontraba atrapado en algo mucho peor. Y fue entonces, cuando la computadora cobró vida una vez más, que supe que ya no había vuelta atrás. La pantalla comenzó a llenarse de código, pero no era código común. Era una sucesión de números y letras que no formaban palabras coherentes. Se movían a una velocidad imposible, arrastrándome hacia un abismo más allá de la programación. Intenté mover las manos, presionar cualquier tecla, pero el teclado estaba muerto. Nada respondía. Estaba atrapado en una secuencia que no entendía, en un flujo de datos que no podía controlar. La luz en la habitación comenzó a cambiar, volviéndose más brillante, casi cegadora. La computadora ya no era solo una máquina, era algo más, algo que había despertado. Sentí que mi cuerpo se desvanecía, que mi mente se disolvía en la pantalla. Fue entonces cuando vi lo que no debía haber visto. Una figura apareció, primero en la esquina de la pantalla, luego más cerca. Era alta, con una figura humana, pero sus ojos brillaban como faros, vacíos, y su rostro no tenía rasgos humanos. La criatura observaba, pero no veía como un ser humano. Era como si lo hiciera desde una dimensión que no podía entender. «Te atreviste a despertar lo prohibido», la criatura susurró. Su voz era profunda, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. El código no era para ti. La figura se acercó lentamente a la pantalla y de alguna manera sentí su presencia tras de mí. En ese momento supe que ya no estaba solo.
Algo había cruzado del otro lado de la pantalla y ahora estaba en mi habitación, observándome. La computadora comenzó a parpadear y las sombras en la habitación cobraron vida. Se alargaron y se deslizaron, tomando formas deformes, como si intentaran adoptar algo humano. El aire se volvió denso, pesado, y la presión sobre mi pecho se intensificó. No podía respirar con normalidad. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si algo estuviera succionando mi energía vital. La figura se desvaneció y volvió a aparecer, esta vez mucho más cerca. Su rostro grotesco y desfigurado estaba justo frente a mí y podía sentir el frío de su aliento en mi cuello. «No puedes escapar», susurró. «Has abierto la puerta que nunca debiste abrir». La pantalla de la computadora se iluminó con una serie de imágenes distorsionadas, fragmentos de lugares que no conocía, criaturas deformes que se arrastraban por las sombras, ciudades abandonadas donde el tiempo no existía. Todo parecía estar colapsando, como si la propia realidad se estuviera desmoronando a mi alrededor. De repente, la habitación comenzó a temblar. Las paredes se distorsionaron, los muebles flotaban en el aire. El techo desapareció y lo que vi no fue el cielo, sino una oscuridad profunda, infinita, que me miraba con una maldad palpable. La computadora emitió un sonido agudo, como si estuviera a punto de explotar, y entonces la puerta apareció. Era una puerta antigua, de madera oscura, con símbolos que no podía entender, y detrás de ella una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino algo más. Algo que se movía, algo que no debía existir. La puerta se abrió lentamente. Vi lo que estaba detrás. Era un vacío. Una dimensión vacía, pero llena de algo indescriptible. Un horror palpable, donde los miedos y las pesadillas que había guardado en mi mente cobraban vida. Algo estaba allí, observándome. Una figura, alta, casi humana, pero con una presencia tan horrible que era imposible mirar más de un segundo. «El código te ha traído hasta aquí». Y entendí lo que eso significaba. Ya no había salida. Había abierto una puerta que no debía haber tocado. No solo había perdido el control sobre la máquina, sino sobre mi propia realidad. La computadora había hecho su trabajo. Me había arrastrado hasta este lugar, una dimensión fuera del tiempo y el espacio, donde los miedos y horrores cobraban forma tangible. Todo se desvaneció en un parpadeo. Las sombras me rodearon, las criaturas me devoraron, y la oscuridad se cerró a mi alrededor. Y ahora sé la verdad. El código perdonado no era solo un archivo, era una llave para abrir puertas que nunca debieron abrirse. Y lo peor es que esas puertas ahora están siempre abiertas. Siempre he sido un tipo curioso, quizás demasiado curioso para mi propio bien. Desde joven me atraían las cosas que otros temían, las fronteras del conocimiento que la mayoría de las personas preferiría ignorar. La Deep Web era uno de esos lugares oscuros que siempre me habían llamado la atención. No lo veía como un espacio lleno de peligros, sino como un terreno de desafío, algo que probaría mi astucia y habilidades, algo que demostraría mi control sobre un mundo virtual que pocos podían dominar. Esa noche, sin embargo, algo estaba diferente. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, mientras la oscuridad se apoderaba lentamente del apartamento donde vivía. El único resplandor en el lugar provenía de las pantallas de mis computadoras, que iluminaban la habitación como faros en medio de la tormenta digital que se desplegaba ante mí. Rodeado de cables, teclados y monitores, me sentía como un dios en su trono, gobernando un reino de ceros y unos. Un hacker solitario conocido en los rincones más oscuros de la red. Había pasado meses explorando sitios prohibidos, buscando algo que me desafiara, que me sacara de la rutina de romper contraseñas y acceder a sistemas gubernamentales. Algo que me ofreciera una verdadera sensación de peligro. Algo que me obligara a pensar, a sentir. Y esa noche lo encontré. En medio de la vasta oscuridad de la Deep Web, me topé con un enlace extraño. No era el típico foro de hackers, ni el sitio encriptado de archivos ocultos. Este era diferente.
Tenía un aire siniestro, como si fuera un portal a algo mucho más allá de lo que podía comprender. Un susurro en un foro clandestino hablaba de el juego, y sus palabras me atraparon al instante. El desafío definitivo. Solo los más valientes se atreven a jugarlo. Nadie sabe qué pasa con los que fallan. La sensación de morbo me invadió. Estaba acostumbrado a burlar las barreras de seguridad, a infiltrar redes protegidas por la tecnología más avanzada. Pero esto era algo más, algo que no podía controlar. Y como siempre, el riesgo era lo que me atraía. Sin pensarlo dos veces, hice clic en el enlace. La página se cargó con lentitud, mostrando un diseño anticuado, casi como una reliquia de los primeros días de Internet. Era oscura, caótica, con letras verdes brillando sobre un fondo negro. Cuando la página terminó de cargar, una frase apareció en la pantalla. El juego comienza cuando decidas entrar. Una vez dentro, no hay vuelta atrás. Mi dedo tembló por un momento sobre el teclado, pero la emoción del desafío me empujó a aceptar. Presioné aceptar y al instante, la pantalla se apagó brevemente. Cuando se volvió a encender, apareció un tablero de juego en el que las casillas parecían reflejar imágenes perturbadoras. Rostros distorsionados, símbolos extraños y mensajes que parpadeaban antes de desvanecerse, como si intentaran decirme algo, pero no lo consiguieran. Era como un juego de mesa, pero con un toque macabro. Me sentía atraído por la extraña energía que emanaba de la pantalla. Algo me decía que debía continuar, así que lo hice. Avancé de casilla en casilla, sin saber qué me esperaba, pero sintiendo esa extraña mezcla de adrenalina y miedo que solo el peligro puede generar. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Las imágenes que aparecían en las casillas eran inquietantes, pero no me detuve. La habitación, sin embargo, comenzaba a sentirse diferente. El aire se volvía más frío, mucho más frío de lo que debería ser. La temperatura había descendido en cuestión de minutos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero pensé que era el efecto de la tensión. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer. De repente, un sonido metálico irrumpió en los altavoces, como si alguien estuviera hackeando mi sistema desde dentro. Las luces de mi apartamento parpadearon. Miré la pantalla y vi que un nuevo mensaje había aparecido en ella. Responde a este acertijo o sufrirás las consecuencias. ¿Qué ser vive en las sombras, pero nunca se deja ver? Estaba acostumbrado a acertijos complicados, así que respondí rápidamente sin pensarlo demasiado. El miedo. Parecía la respuesta lógica, ¿no? El miedo siempre está en las sombras, acechando, pero nunca lo puedes ver. Presioné Enter. La pantalla se volvió roja de inmediato. Un mensaje en letras grandes y amenazantes apareció. Respuesta incorrecta. Penalización iniciada. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, sentí un dolor agudo en mi muñeca derecha, como si una mano invisible me apretara con fuerza. Miré mi brazo, pero no había nada, solo un ardor insoportable que me hizo gritar. Pero no pude detenerme. El juego había comenzado y ya no había vuelta atrás. Mis dedos se movían rápidamente sobre el teclado, pero el dolor no desaparecía. Al contrario, parecía intensificarse con cada error que cometía. A medida que avanzaba por el tablero, las casillas se volvían más extrañas, más perturbadoras. Los ruidos extraños, como si mi computadora estuviera siendo hackeada desde dentro, se hicieron más fuertes. Los monitores parpadeaban y las sombras en las paredes de mi habitación parecían moverse por su cuenta. El siguiente mensaje que apareció en la pantalla me congeló. Vuelve a casa, Jack. Es hora de que enfrentes tu destino. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo sabían mi nombre? Miré la pantalla de nuevo y lo que vi me heló la sangre. Era una imagen estática de una casa oscura, vieja, que reconocí al instante. Era mi casa de la infancia, un lugar al que había huido años atrás. Un lugar que dejé atrás porque allí, entre esas paredes, ocurrieron cosas que aún no me atrevía a recordar. El miedo me invadió. No podía ser real, pero la conexión entre esa casa y el juego era demasiado clara. Era como si alguien hubiera estado observando cada uno de mis movimientos, cada una de mis decisiones.
Mi conexión a Internet se interrumpió brevemente y la pantalla se apagó por completo. La oscuridad en mi habitación se profundizó, como si la misma red estuviera tomando control de todo. Un pánico primitivo comenzó a apoderarse de mí. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero solo encontré el silencio. Las luces de la habitación parpadearon una vez más, y la pantalla se volvió a encender. Esta vez, el mensaje era mucho más directo. El juego ha comenzado, Jack. Esta vez las reglas han cambiado. Tienes 24 horas para encontrar la salida. No te atrevas a fallar. En ese momento mi teléfono vibró. Abrí la notificación sin pensarlo. El mensaje que apareció me dejó sin aliento. ¿Recuerdas a la persona que te enseñó a jugar, verdad? Pues ahora serás tú quien pague las consecuencias. Era Jonas. Su nombre retumbó en mi cabeza como un eco lejano. Jonas había sido mi amigo cuando era adolescente, un genio de la programación, pero también alguien que desapareció misteriosamente. Nadie sabía qué le había pasado, pero yo siempre había sospechado que había algo oscuro en su desaparición. La pantalla del juego parpadeó de nuevo y una nueva casilla apareció. Esta vez no había un acertijo, solo un mensaje que decía: lo que pierdes aquí, lo pierdes para siempre. El miedo se apoderó de mí. No podía pensar, no podía respirar. Las palabras resonaban en mi cabeza, como si alguien me estuviera hablando directamente. Aterrorizado, no pude resistir la tentación. Abrió el enlace. La pantalla se oscureció y un contador regresivo apareció en la pantalla. ¿Tienes 10 minutos para encontrar la respuesta? Si fallas, perderás más que tu vida. Tecleé frenéticamente. Mi mente se nublaba. El reloj avanzaba con implacable velocidad y el terror se apoderaba de mi cuerpo. Sentía que el tiempo me estaba aplastando, como si la oscuridad me estuviera engullendo. Y entonces ocurrió lo impensable. La pantalla se desintegró en una neblina negra y la oscuridad me rodeó por completo. No podía ver nada, pero el miedo seguía allí, pulsante, palpitante en mi pecho. Una voz surgió de las sombras, profunda, familiar. «Sabías que esto pasaría, ¿verdad?». Era la voz de Jonas. Mi piel se erizó al instante. No podía creerlo. «Jonas», susurré, mi voz temblorosa. «¿Qué quieres de mí?». La respuesta fue una risa baja y burlona que me atravesó como una daga. «Solo un poco de diversión, Jack. Tú fuiste quien me dejó atrás. Ahora pagas el precio». El reloj continuó corriendo y con cada segundo la oscuridad me devoraba más y más. No había escape, no había salida. Y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo consumió todo. La conexión mortal estaba completa. La última conexión. Había perdido. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.